Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo aprender, generar contenido y convertirte en un verdadero líder en tu área al tiempo que aportas muchísimo valor a los demás. Y para eso tenemos el invitado que quizás más nos han solicitado en la historia del podcast. Creo que no sería una exageración decirlo. El invitado que más nos han pedido ustedes. Y así que estoy súper contento de presentar a Marcos Vázquez, es el autor detrás del blog Fitness Revolucionario, así como del podcast Radio Fitness Revolucionario. Es autor de varios bestsellers en castellano, como Salud Salvaje, y publicó hace muy poco tiempo un libro que se llama Invicto, en el cual habla sobre cómo lograr más sufriendo menos. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Este es el episodio 274 y, como les adelanté recién, tengo a mi súper invitado especial que quiero presentar ahora. Marcos, bienvenido. Muchas gracias, Santi. Un placer estar aquí contigo. Marcos, creo que, y ya para meternos directamente en los temas que nos convocan, una cosa por la cual sos ampliamente conocido es por tus artículos. Si vos estás en internet buscando un artículo sobre salud, un artículo sobre fitness en general, probablemente te vas a cruzar con algún artículo de fitness revolucionario. Y los temas que vos tratás son científicos, son profundos, son complejos. Y mi pregunta inicial es, ¿cómo haces vos, o siendo principalmente que no venís de las ramas que naturalmente se asociarían a esos temas, por ejemplo, no sos un nutricionista, no sos un médico particularmente, ¿cómo es tu rutina de aprendizaje para poder meterte tan en profundidad en estos temas que originalmente quizás eran más ajenos a vos? ¿Cómo es mi rutina? A ver, te diría que no tengo una rutina como tal, ¿no? Lo que creo que he desarrollado con el tiempo es ciertos, no sé llamarlos hábitos tampoco, pero ciertas técnicas que a mí me ayudan un poco pues, a absorber todo este material y a después conectar muchos puntos que en teoría pueden ser inconexos de distintas ramas, ¿no? Y creo que esto también me distingue en el sentido de que yo siempre he pensado que la salud es una y tendemos a fragmentarla, ¿no? Tenemos, pues como dices, nutricionistas que solo saben de nutrición, entrenadores que solo saben de ejercicio, fisios que saben de actividad física pero orientada a la rehabilitación, médicos que saben de fármacos, cirugías, pero no saben de nutrición ni de actividad física. Y yo veo psicólogos que saben de la salud mental o psiquiatras, pero que no saben de lo demás. Y yo veo a las personas como personas, o sea, como entes que no hay esa separación, ¿no? Entonces, creo que es necesaria esta separación de la salud, esta fragmentación para estudiar, para crear nuevas perspectivas, pero creo que un exceso de fragmentación destruye esta perspectiva holística, ¿no? O global, como la quieras llamar. Entonces, yo he intentado especializarme en la generalización, ¿no? Ser un experto en conectar ideas de distintos campos. Y desde el punto de vista del aprendizaje creo que esto es interesante, creo que hay una lección ahí, ¿no? Y creo que cada vez más personas entienden el valor también de tener una visión general y luego tener también sin duda la capacidad de poder profundizar en ramas o en aspectos o en áreas más específicas, ¿no? Entonces diría que no tengo así como una metodología que pueda plasmar aquí, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, pero sí hay cosas que creo que me han funcionado bien en cuanto a, pues, a estructurar la información, a aprender más. A ver, lo primero para mí es el tiempo. Quiero decir que tienes que reservarte un tiempo cada día o cada semana en función de cada uno lo que pueda, pero creo que es fundamental el tiempo. Necesitas dedicar un tiempo, separar un tiempo que sea tu tiempo para aprender, para absorber información. Punto 2. Luego, si quieres, profundizamos en cosas que te parezcan interesantes, ¿eh? Lanzo ahora un poco ideas al aire. Después, tener objetivos claros, o sea, saber qué es lo que quiero. Cuando me pongo a leer un libro, un paper, tengo como generalmente, no siempre, pero sobre todo cuando estoy encarado con un libro, intentando escribir un libro o un artículo, digo, oye, estoy leyendo esto, ¿para qué? ¿Qué tipo de información quiero extraer de esto, ¿no? Creo que cuando tienes un propósito concreto,
tu mente está más abierta a aprender, que simplemente estás leyendo así sin un propósito claro, ¿no? Después me ayuda a ir haciendo síntesis de la información que leo. También soy bastante fan de los mapas mentales, creo que es una forma muy buena de organizar información. Esto me ayuda también a pensar después cómo las cosas que estoy aprendiendo en un ámbito conectan con las cosas que sé de otro ámbito. O sea, busco también muchas veces analogías. O sea, creo que los humanos aprendemos mucho por eso, por analogías, cómo lo que estoy aprendiendo se parece a otra cosa que sé, ¿no? Es mucho más fácil aprender si en tu cabeza hay un mapa mental o alguna analogía que te ayuda a absorber la información nueva. También, y de hecho hay varios estudios que indican que más que revisar algo múltiples veces, conviene intentar ponerlo en tus palabras, ¿no? Lees lo que sea, un libro, unos papers científicos, ¿cómo le explicaría yo esto a alguien? Y de hecho, yo siempre recomiendo, y repito, también hago un paper sobre... El tema de aprendizaje siempre me interesó, ¿no? Entonces también he leído bastante sobre técnicas que te ayuden a solidificar conocimientos, a absorber información. Cuando tú lees algo con idea de explicarlo después, con idea de enseñarlo después a otras personas, tu mente también es capaz de absorber más información, ¿no? Entonces, en mi caso, además, es real. Normalmente, muchas veces, gran parte de lo que absorbo, de lo que aprendo, es para comunicarlo a otras personas. A ver, muchas veces no, me lo quedo y nunca forma parte de un libro, un artículo, pero potencialmente podría formar parte de mis artículos, de mis libros. Entonces, creo que esa mentalidad de decir, oye, esto que estoy aprendiendo, ¿cómo lo explicaría a otras personas? Nos ayuda también, ¿eh? En general, incluso aunque seas un estudiante que no tengas intención de enseñar lo que estás aprendiendo, simplemente sea para volcarlo el día del examen o para tu carrera futura. Sabemos que cuando leemos o aprendemos algo, si pensamos cómo esto se lo voy a explicar a otra persona, también nuestro cerebro está como haciendo más conexiones y realmente facilita el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, como ves, no es un hábito, no es una metodología como tal, pero son aspectos, ideas que yo suelo utilizar cuando estoy leyendo, me da igual que sean libros, que papers, que revisando artículos, me ayuda un poco ese tipo de cosas a absorber y luego sintetizar información. Perfecto. Y esta pregunta me parece súper interesante. Justo estuve leyendo terminé de leerlo la semana pasada, este libro que se llama Make It Stick, que habla justamente de aprendizaje y habla muchas de estas cosas que vos estás diciendo, ¿no? Reformular, el retrieving y todos esos temas, así que súper interesante. Y de lo que dijiste nada más me surgieron como 16 preguntas que no vamos a tener que cubrir de base. Pero decís, no es un hábito, no es algo que sea necesariamente un hábito, pero sí decís todos los días tengo que tener un tiempo. Claro, el hábito es reservar ese tiempo, ¿no? El hábito es dedicar un tiempo cada día o con la frecuencia que puedas para aprender, para absorber información. ¿Cómo se ve eso en tu caso? ¿Cuánto tiempo por día le dedicas a estudiar, por ejemplo? Varía, pero de media te diría que 2 horas, ¿no? También depende, es decir, cuando escribo un artículo, por ejemplo, pues también hay una fase de research, de investigación, cuya variación es duración, perdón, es muy variable. Me explico. Hay artículos que son cosas que ya tengo en la cabeza, ¿no? Que es cuestión de lo que tengo en la cabeza, ordenarlo y plasmarlo. Y son artículos que igual escribo en una tarde o en un día, sumando ediciones y revisiones. Y luego hay artículos donde sé lo que quiero contar, sé por dónde van los tiros, pero quizás para llegar al punto al que quiero llegar tengo que leerme 3 o 4 libros, tengo que leerme 20, 30 papers. Es curioso, muchos artículos empiezo con una idea de lo que quiero que es contar en el artículo y termina siendo otra cosa, ¿no? Porque durante el camino, después de leer X libros y 40 papers, pues hay matices que no tenías al principio. Entonces, es súper variable. Lo que te digo, hay artículos que son de una semana, perdón, de un día, y artículos que son de una semana o 2 semanas, porque realmente tienen este proceso de leer varios libros. Enlazando con la pregunta de antes, otra cosa que recomiendo, o sea, creo que los libros son un buen punto de partida porque suelen sintetizar información de manera más o menos estructurada, lógica, secuencial, pero recomiendo mucho después ir a la fuente, es decir, ir a las referencias del libro, ¿no? O sea, yo es muy raro que me lea un libro y que no revise antes de terminar el libro 20, 30 referencias. Hablo, obviamente, de libros, no de novelas, pero sino de libros científicos, ¿no? Libros que tienen un componente, pues eso, fisiológico, de salud, de cada uno de la rama que sea, pero me parece muy interesante ir a esos papers, ir a esas referencias que cita el autor o los autores, no solo para aprender más y profundizar, sino también para ver si tú sacas las mismas conclusiones, que esto a veces pasa, ¿no? Que el autor saca unas conclusiones enlazando un paper, tú lees ese paper y dices, bueno, esta conclusión
sí, no, hasta qué punto es fiable, hasta qué punto es sólida. Y es todo este proceso de no quedarte solo con las palabras del autor, sino ir a la fuente y analizar esa fuente y ver hasta qué punto tus conclusiones después de leer esos papers, esas referencias son las mismas a las que llegó el autor. Creo que es una forma muy buena también de profundizar en cualquier materia. Y esa es una pregunta súper, súper importante, porque, o sea, definitivamente el tema de los, y creo que voy a hacer una referencia a lo que vos haces. Una cosa de tus artículos que está buenísimo es que te generan de alguna manera confianza. Esto que voy a decir suena raro, pero en el mundo del fitness en general, y pasa mucho también con el mundo de los negocios, hay mucha gente diciendo muchas cosas diferentes. Y alguien te dice, va para acá, y otro te dice, va para allá. Y para unos muchas veces se siente como una cuestión de fe. Y de mi experiencia, por lo menos leyendo artículos tuyos, es muy interesante decir, ok, acá hay algo que está respaldando todo esto que estás diciendo y hay otro punto de vista. Y eso definitivamente está muy bueno. Pero todos también tenemos, o por lo menos todos los que hemos hecho por lo menos una tesis universitaria alguna vez, la experiencia de que los papers entras y dices, qué interesante, te vas, y te vas. Y se te empiezan a ir, son 20, 30 papers. ¿Tienes alguna metodología en particular para procesarlos? ¿Lees el abstract y los descartás? Si no te gustan, o los lees completos. ¿Cómo lo manejas eso? Depende un poco del paper, ¿no? Y depende de las afirmaciones que se hagan en el paper. Entonces, en el ámbito concreto en el que nos movemos, una de las grandes limitaciones es que la mayor parte de los papers no son públicos, es decir, está disponible el abstract, ¿no? Y si quieres leerte el artículo completo, pues tienes que pagar. Entonces, bueno, yo estoy suscrito a varias revistas que cuestan un dinero y hay herramientas que no sé si puedo comentar aquí porque no sé hasta qué punto son legales, que te permiten descargar papers, ¿no? Como liberar el conocimiento. Son herramientas que además van cambiando constantemente de URLs, pero todo el mundo que está en investigación las usa porque es cierto que, como digo, el conocimiento está ahí y si tú quieres como persona, si trabajas en una universidad que tiene acuerdo con todas las revistas es más fácil, pero como individuo que quieres acceder a eso, pues te gastarías miles de euros al mes para leerte los artículos que realmente necesitas para avanzar, ¿no? Entonces, yo intento leerme el paper completo, desde luego, ver un poco cuál es la metodología, cuáles son los resultados, entender bien qué se hizo en el estudio. Ojo que no siempre está disponible. Pero bueno, primero, sin duda, leer el abstract, o sea, para ver si merece la pena leérselo. O sea, si lees el abstract y ves que eso o no aporta información adicional o concluye lo mismo que los 20 papers anteriores que te has leído, pues ya está, tampoco hace falta profundizar mucho más. Ahora bien, si plantea un resultado distinto, una conclusión distinta, sí es interesante, ¿no? Esos artículos que se salen un poco, por así decirlo, del consenso, de la norma, que son, pues eso, fuera de serie, los outliers famosos, son los que pongo más interés, ¿no? Porque muchas veces en investigación estos outliers se tienen a descartar, nada, debe ser un error de medida, ¿no? Y muchas veces son estos artículos los que son interesantes, ¿no? Y muchas veces son esas personas o esos artículos o lo que sea que está fuera de la norma lo que te ayuda a descubrir algo nuevo, ¿no? Y si los descartas simplemente porque se salen del consenso, pues no obtienes esa información, ¿no? Entonces, en resumen, te diría que es una combinación. O sea, sin duda, empiezas viendo cuál es la esencia de ese paper, de ese estudio, qué se hizo, cuáles son las conclusiones principales, lo que tú bien llamas el abstract, y a partir de eso, y en función de qué siento que está más cojo quizás en mi artículo o en mis conclusiones, pues me leo ya, accedo al resto del material. Un detalle que también me pareció súper interesante de lo que decías recién, es esta idea de los libros te dan estos parámetros generales o te dicen más o menos en qué dirección está yendo todo, pero si vos querés profundizar, te conviene ir a estudiar de los papers. ¿Qué proporción dirías vos que haces entre leer papers y leer libros? Es complicado. A ver, mira, pero te lo digo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Durante mis horas de trabajo, ¿vale? Más o menos pues de 9 a 7, bueno, más o menos, casi todo lo que leo son papers, casi todos son revisiones científicas, ¿no? Y después, luego si quieres hablamos un poco más de horarios y tal, mi jornada, digamos, de trabajo llega hasta ahí, pero después de cenar, hasta que me acuesto, es de lectura, ¿no? Y en esa lectura es para los libros. Entonces te diría que libros como libros suelo leer pues hora y media al día, aproximadamente, y quizás 2-3 horas de paper, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso depende o varía según la fase
del artículo barra libro. Si estoy en la fase más de investigación, gran parte de mis horas laborales, por así decirlo, son de revisión de papers. Y si estoy más en la parte ya de producción, oye, las ideas ya están claras, el mind map está claro, el conocimiento ya está ahí, pues quizás ese día no lea ni un solo paper, porque ya estoy en el proceso de síntesis y de escritura de la información o de la investigación que he hecho antes, ¿no? Entonces, la parte de libros es más estable porque es como yo al final del día me relajo leyendo libros y eso pues es raro que un día sea menos de una hora, es raro que sean más de 2 horas, entonces entre 1 y 2 horas, libros. Y lo que hago en esos libros es apuntar referencias, ¿no? Es decir, cuando estoy leyendo el libro no suelo ir a las referencias, pero me marco las que me parecen interesantes, suelo hacerlo con Kindle, que personalmente tiene la gran ventaja de que luego tú puedes descargarte todas los highlights o todo lo que has subrayado, todas tus notas, y después, durante ya mi jornada laboral, que voy a revisar esos papers, esos estudios, esas referencias que me he anotado, que he subrayado cuando leía el libro. Como dueño de negocio que sos, obviamente tenés que distribuir tu tiempo entre varias cosas. Una de esas es producir contenido en tu caso. Te estaba escuchando y estaba haciendo números en mi cabeza y digo, bueno, ¿cuánto del tiempo que vos dedicas en tu semana se va en estudiar y producir contenido? Como te digo, depende de la semana, pero lo que intento, yo como me imagino las cosas y personalmente me ayuda, no sé si es la mejor estrategia, separo entre contenido a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Y intento que sean 2 horas al día para cosas de corto plazo y 2 horas al día para cosas de largo plazo. Me explico, ¿qué es para mí corto plazo? Pues trabajar en el siguiente artículo, trabajar en el siguiente podcast, son cosas de corto plazo, ¿no? Y corto plazo es 1 o 2 semanas. Pero, ¿qué ocurre muchas veces? A mucha gente, y ojo, a mí también me tiende a pasar, que el corto plazo tiende a comerse el largo, ¿no? Y por tanto, el libro nunca lo escribes, el programa que tiene más complejidad nunca lo escribes. Entonces, intento cada día fijarme una franja de tiempo que varía, pero intento que sea al menos esa 1 o 2 horas de cosas de largo plazo, ¿no? Y son cosas, pues, oye, ¿cuál es el siguiente libro en el que estoy trabajando? El siguiente gran proyecto en el que estoy trabajando, porque ocurre esto, al final lo urgente, ¿no? Muchas veces posterga lo importante. Y al final es cierto que nos gusta la gratificación inmediata. Entonces yo sé que si pongo algo en Instagram o subo un artículo, pues inmediatamente tengo feedback, mientras que lo que esté escribiendo hoy para un libro, igual no tengo feedback hasta dentro de 6 meses o 8 meses, ¿no? Entonces, como humanos que somos, le damos mucha más importancia al corto plazo, que tiene sentido, pero creo que es importante dejar también ese espacio de tiempo donde estás produciendo cosas para el largo plazo, ¿no? Entonces, lo mido así, por tiempo y también por palabras, ¿no? Cuando hablo de libros, por ejemplo, intento, oye, voy a hacer cada día una sesión de 1000 palabras y utilizo un software, en el caso de libros, utilizo Scrivener, que tú puedes poner objetivos del libro, pero oye, pues, por ejemplo, un libro para mí sé que son unas 70.000 palabras, ¿no? Entonces vas viendo cómo se mueve la barrita y te da un poquito de motivación, ¿no? Oye, pues he aumentado un 2% hoy, puedes marcarte objetivos para la sesión, que en mi caso eso son unas 1000 palabras por sesión. Entonces utilizo estas herramientas para mantenerte centrado, para mantenerte un poquito más motivado y hago esta división, ¿no? Entre cosas a corto, cosas a largo. De nuevo, esto es lo ideal. Pues hay días que solo hago corto plazo y el largo plazo no me da tiempo. Hay días que, por lo que sea, pues un día más de evento / administrativo y no hago nada ni para corto ni para largo, pero intento que en la mayor parte de mis días se haya una parte de ese día que me dedico a cosas, como digo, corto plazo, el siguiente artículo, el siguiente podcast, pero también dejar ese espacio para proyectos de más largo plazo en los que vas avanzando poco a poco, ¿no? Y si haces 500, 1000 palabras cada día, ¿vale? Pues en 2 meses tienes o en 3 meses, ¿no? Si descansas los fines de semana, pues tienes un libro de 60.000 palabras, ¿no? Y sabemos que después no es tan fácil, luego hay varios procesos de revisión. Extra, claro. Claro, aparte, como dicen, el primer borrador suele ser basura y está bien, tienes que hacer ese primer borrador que es una mierda, pero luego vas iterando, ¿no? Pero el mensaje es que si cada día vas poniendo un ladrillo, pues poco a poco vas a ir construyendo una gran pared y luego una gran casa y al final es como se hacen los grandes proyectos. Y porque el proceso y esta es una pregunta que me parece súper importante. Obviamente no dudo de que hay muchísimos temas que son interesantes para vos y muchísimos temas que te gustaría aprender. Y cada vez que nos metemos en un tema o nos metemos a investigar una cuestión en particular, siempre hay 5 libros y cada vez que leíste un libro se multiplican por 2 y por 3. Entonces, meternos en un tema
requiere una gran inversión de tiempo, una gran inversión de atención. ¿Cómo, o sea, más allá de que supongamos vos decís, bueno, voy a escribir un libro de esto, pero cómo elegís el tema en el cual te vas a enfocar en distintas épocas? Tenés un momento del año que decís, ahora quiero enfocarme en todo lo que tenga que ver en este caso, por ejemplo, con estoicismo, o quiero enfocarme en todo lo que tiene que ver con la mente. ¿Cómo haces esa decisión? Honestamente, tengo la suerte de que mi criterio de decisión principal sea el interés personal. Es decir, ¿qué es lo que me interesa ahora mismo? Y las cosas que me están ayudando a mí ahora más, y son las que tengo un interés personal, porque bueno, no lo comentamos antes, ¿no? Pero creo que es mucho más fácil aprender algo que te interesa, ¿no? Que sería como el principal problema del aprendizaje a nivel ya pues, académico, en la escuela, en la universidad, es que, entre comillas, nos fuerzan a estudiar cosas que no te gustan, ¿no? Incluso si te gusta la carrera como tal, seguro que hay un montón de asignaturas que no te gustan, pero tienes que estudiarlas, ¿no? Cuando estás motivado realmente, tienes un interés personal en aprender algo, pues eso, aprender es algo que disfrutas, no es un sacrificio que estás haciendo, ¿no? Y conviertes en el aprendizaje como un fin en sí mismo, que ese es otro gran problema. Solemos ver el aprendizaje como un medio para un fin, ¿no? Los estudiantes estudian para aprobar, ¿vale? Y aprueban para después tener una carrera y ganar dinero. Si somos capaces de convertir el aprendizaje en un fin, todo es más fácil, ¿no? Y la motivación viene sola. Entonces, yo hago eso, primero, ¿cómo tomo la decisión? Lo que me apetece, o sea, cosas que realmente me apetece hacer, ¿no? A ver, obviamente miro que tenga algún tipo de respuesta comercial o que sea algo que tiene salidas, ¿no? Pero, por suerte, mi lógica en este sentido es, oye, si es algo que a mí me ha ayudado en mi vida, ya será raro que no haya ahí fuera gente que también le va a ayudar, ¿no? O sea, yo siempre creo que lo que me ayuda a mí va a ayudar a otras personas. Y también me interesan cosas que, que no sean muy genéricas o que no estén ahí fuera. Me explico. O sea, yo fui una de las primeras personas desde hace 7, 8 años que empezaba a hablar de dieta cetogénica, de ayuno intermitente. Ahora estas cosas están de moda, pero hace 7 años nadie hablaba de esto, ¿no? O de exposición al frío, o de entrenar con kettlebells, que repito, son cosas que ahora están muy de moda. Tenemos kettlebells en todas partes, hay 48.000 libros de dieta cetogénica, pero hace unos años no. Entonces, a mí me gusta este tipo de cosas que tú sabes que son útiles, que hay cierta evidencia científica que tú has probado y te han funcionado bien, pero que todavía no resuenan, ¿no? Entonces, ser también el primero, entre comillas, de los primeros que exploran un terreno, ¿no? Eres pionero en ese sentido, tienes la capacidad de moldear un poco a la audiencia, de ver cómo se transmite ese mensaje. Ese tipo de cosas me motivan, ¿no? Oye, ¿qué cosas en mi vida me han ayudado, que me interesan en lo personal y que veo que todavía no es un tema que la gente en general o la audiencia general conozca? Entonces, esta combinación de factores diría que son lo que yo utilizo para determinar en qué cosas profundizo. Perfecto. Y una vez que decidís, me voy a meter en este tema, supongamos, y de vuelta, aprovecho de paso para agradecerte, porque hay muchísimas ideas que el tema del ayuno intermitente son ideas que ahora están de moda, pero hace un par de años no, y son ideas que en muchos aspectos son superiores a lo que había antes y que son más fáciles, son más económicas, son más inteligentes. Así que está bueno tener personas moviendo esas ideas para ahí. Pero una vez que vos decís, ok, me voy a enfocar, supongamos, en este tema, te moves todo ese tiempo de estudio y aprendizaje, tanto dentro del trabajo como el que tenés después. ¿Moves todo ese tiempo a ese tema o siempre tenés un método de vez en cuando, algo diferente como para variar? No, tengo siempre varias cosas a la vez. Por lo que te digo, ¿no? Quizás el último año, pues como indicabas, he estado muy volcado en todo el tema de filosofía estoica, cómo me obsesionaba, cómo puedo dar una visión práctica a todo esto, aprender más también de las terapias cognitivo-conductuales, de hablar con psicólogos, revisar la evidencia en ese sentido. Esta combinación de filosofía clásica con psicología moderna, pues fue un trabajo, como te digo, de un año, ¿no? De estar todos los días, pues 2, 3 horas dedicado a eso, pero a la vez el blog tiene que salir y tengo que hacer artículos que no tienen nada que ver ni con estoicismo ni con psicología, entonces siempre estoy haciendo cosas diferentes, ¿no? Y es cierto que mi forma de leer es un poco caótica, o sea, no, que nadie lo entienda como una recomendación, pero digamos que yo leo rápido y aprendo rápido, pero también me saturo rápido, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo estar leyendo en un momento concreto
10, 14 libros. Entonces, en el Kindle los tengo todos, está el 8%, está el 40%, está el 60%. Entonces, leo algo media hora, me saturo, abro otro libro, leo media hora, me saturo, leo... No soy de leer un libro del principio al fin, sino soy de leer muchas cosas en paralelo, o sea, en paralelo. Pues eso, que igual cada día leo 3 libros y no lo toco hasta dentro de 3 días, ¿no? Creo que también a mí me ayuda a estos espacios, como a que esa información de alguna manera vaya permeando y se vaya consolidando en el cerebro. Entonces, soy así, o sea, me cuesta dedicarme o leer solo un libro o estar centrado en una cosa a la vez, y necesito hacer varias cosas a la vez, ¿no? Cuando leo un libro como que descanso del anterior, y cuando escribo un artículo de una cosa, descanso de este proceso pues, creativo de estar, en este caso, con el programa de Invicto de estoicismo. Si tuviera que estar todo el día con la psicología de estoicismo, me saturaría mucho más. Entonces necesito personalmente, hay gente que no, hay gente que prefiere empezar un libro, terminar el libro, y si está varias semanas escribiendo algo, pues estar concentrado en ese tema. Entonces también tienes que conocerte tú, tienes que conocerte si hacer varias cosas a la vez te distrae demasiado y es mejor centrarte en una, o eres un poco más como yo y, a ver, no puedes centrarte en 50 cosas, por definición, tienes que definir prioridades, pero dentro de esas prioridades defines 2, 3 cosas que quieras lograr y vas alternándolas, ¿no? Y cuando te cansas de una, coger otra te refresca y, por tanto, una cosa te permite descansar de la otra. Entonces, yo soy más así, pero repito, creo que es un tema muy personal y cada uno tiene que buscar lo que le funciona mejor. Más allá de lo personal del tema, ¿cuál es tu filosofía o cuál es tu posición respecto de leer libros completos? Porque hay un tema muy común y la gente suele hablar de eso. Me cuesta dejar los libros. Me cuesta dejar un libro al 60%, etcétera. La pregunta serían 2. ¿Cuál es tu posición respecto de eso? Y en el caso de que sea dejarlos cuando tengas ganas, ¿cómo decís cuándo dejarlos? O sea, para mí es cuando llego a un porcentaje, por decirte algo, del 20%, 25% de un libro y no he obtenido una idea que diga esto es interesante, lo dejo. ¿Vale? Le doy de oportunidad hasta ahí, ¿no? Sí, Entonces, la regla y la tenés. sí, la tengo. Lo que te digo, no está en hierro, no soy el 25%, a veces le doy un poquito más de tiempo, a veces veo que ya pinta mal en el 15% y lo dejo. Pero no soy de leer un libro hasta el final necesariamente. O sea, tengo que ver que efectivamente pues obtenga un valor de ese libro, ¿no? Es raro que un autor deje todo el valor, entre comillas, para el final del libro. O sea, si hay cosas interesantes en ese libro, seguramente están en el primer 25%, ¿no? Si ahí no encuentras valor, ojo, no quiere decir que el libro no tenga valor, porque sea un libro de introducción muy interesante, pero que para ti no te sirve, porque ya estás a un nivel distinto, ¿no? O que tú esperabas un enfoque y el autor plantea otro muy distinto y ves que no hay conexión con eso, pues no tiene sentido terminar un libro simplemente porque lo hayas comprado, ¿no? Entonces, no recomiendo, o sea, personalmente creo que, como todo en la vida, hay que explorar muchas cosas, pero llegado a un punto hay que también saber cuándo abandonar, ¿no? Y creo que en los libros, como con las relaciones personales, como en los negocios, como en todo, tienes que saber cuándo no tiene sentido ya seguir invirtiendo esfuerzo. Bueno, claro, esa es una excelente pregunta, porque muchas veces incluso pasa que hay libros que, llegado cierto porcentaje del libro, se vuelven repetitivos o se vuelven más historia. Me ha pasado con libros que primeros 3, 4 capítulos te condensan muchísima información y después del 50-60%, yo también soy súper fan de la Kindle y se la recomiendo profundamente a todo el mundo, ya es como que no es claro que siga habiendo tanto valor ahí para vos. Sí, incluso ocurre mucho que hay, por ejemplo, artículos que están muy bien, ideas que son muy potentes y que luego se crean libros alrededor de esa idea. Entonces, a mí me ha pasado varias veces que ves un artículo y dices, oye, esto está súper interesante, creo que hay una idea potente aquí. Luego te compras ese libro, porque sale X años después, y te das cuenta que es simplemente la misma idea que en el artículo, que tienes en 3.000 palabras, pero con un montón, pues sí, de ejemplos, pero básicamente relleno, ¿no? Entonces, y al revés, ¿eh? Hay artículos que son interesantes, luego el autor hace un libro sobre eso y dices, oye, merece la pena, porque realmente en un artículo simplemente dejó ahí la idea y luego en el libro efectivamente aporta muchísima más información, mucho más detalle. Entonces, tienes que saber, ¿no? Cuando un libro es de relleno, hay una idea, simplemente una idea interesante que, por ejemplo, ahora que me dices lo de Kindle, hay algunos libros que yo lo que hago es comprarme el resumen.
casi todos los libros, vamos a decir así, populares, pues hay en Kindle la versión de resumen que alguien ha hecho que te cuesta $1 o $2, que en vez de 300 páginas son 25, ¿no? Entonces, a veces me compro el resumen y me lo leo. Digo, oye, ¿me apetece leerme las 300 páginas? ¿Con este resumen es suficiente? ¿O tras leer el resumen ya me doy cuenta de que no me va a aportar tanto valor pues las 5 o 6 horas que me va a llevarme leerme el libro completo, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas te permiten también un poco, como dicen, cut your losses, ¿no? Decir, bueno, pues invierto hasta aquí y no invierto más. Cortar por lo sano. Bueno, de hecho me pasó, hoy a la mañana estaba hablando con Mati y le dije, estoy pensando leer este libro que me habían recomendado. Y me dijo, no, yo el otro, me dijo, yo vi la charla de TED del autor y después empecé a leer el libro y automáticamente dije, esto es lo mismo que la charla de TED y lo dejé. Y es un poquito lo que vos estás contando. Sí, exacto. O sea, muchas veces hay libros de todo tipo, ¿no? Pero hay libros que salen a partir de una charla TED, como bien dices, muchos, y en algunos casos merece la pena porque realmente el material profundiza mucho más, o que salen de un artículo de un blog o de un artículo de prensa. Entonces, bueno, no hay una regla estándar, es un poco olfato, intuición, pero cuando ves que, lo que te digo, llevas un porcentaje del libro y que realmente no hay nada adicional a lo que contó en la charla TED o lo que viste en el artículo original, pues seguramente no tenga sentido seguir profundizando. En el tema de estas rutinas de aprendizaje que está buenísimo, ¿hay algún, o sea, con todo lo bueno que ya tenés y toda esta estructura y que claramente te funciona bien porque a la gente le encantan los artículos que haces, ¿hay algún defecto que veas en tu forma de estudio, algo que vos digas, en esto estoy flojo, en esto debería mejorar, en esto debería disciplinarme un poco más o algo así? Quizá lo que veo que claramente es mejorable, muchas cosas, pero no tengo una herramienta. He intentado muchas veces crear con una base de conocimiento, con herramientas tipo Evernote, o ese tipo de herramientas que permiten, pues eso, asociar muchas ideas. Entonces, la tengo, he usado varias, ahora estoy usando mucho Trello, pero creo que me falta todavía lograr tener no solo la herramienta, sino la estructura por encima de la herramienta, pues por ejemplo en mi caso, para organizar todos los papers científicos organizados con tags, ¿no? Con etiquetas, con estructuras. Tengo algo, pero claramente mejorable. Entonces a veces me cuesta. Oye, sé que leí este paper sobre ayuno intermitente en adolescentes, pero tengo que ver dónde lo tengo, dónde lo guardé, cómo se titulaba, quién era el autor. Entonces, tengo cositas, ¿no? No es que no tenga nada, pero ahí es donde sin duda me gustaría dedicar un poquito más de tiempo a ver cómo lo estructuro y ir creando esa base de datos un poco más rica, más indexable, más accesible para toda la información que tengo, ¿no? O sea, tengo la suerte, entre comillas, ¿no? De tener buena memoria, pero eso a su vez tiene este problema, ¿no? Es decir, yo siempre he sido en la universidad, pues me fue muy bien, pero era mucho de fuerza bruta, de memorizar y ya está. Y ahora soy consciente de que hay mejores formas, ¿no? De que no puedes depender de la memoria bruta, porque al final, pues, muy buena memoria que tengas, las cosas se te van, y que necesito mejorar mi sistema de, entre comillas, almacenamiento, indexación, y con el tiempo esto cada vez se complejiza, ¿no? Más papers, más estudios, más artículos. A veces me cuesta incluso a mí, oye, este artículo, ¿cómo se llamaba este artículo que escribí hace 5 años? Pues me cuesta, porque al final son cientos de artículos y aunque tú los hayas escrito, al final pues hasta pierdes un poco la noción de cómo lo titulaste, exactamente qué papers pusiste allí y me gustaría mejorar esa parte. Bueno, ese es un tema que ahora probablemente después de que terminemos te voy a decir más o menos lo que estuve armando, porque estuve enfrentándome a un problema bastante similar, porque, y de hecho te quería preguntar cómo lo manejas vos. Muchas veces me pasa, de hecho yo tengo mi artículo ahí de cómo leer más de 100 libros en un año, y siempre fui de leer mucho, y una de las técnicas que yo tenía era, desde 2009 empecé a anotar todos los libros que iba leyendo, y los anotaba con nombre autor para tenerlos ahí en caso de referencia. Y me pasa con el tiempo que vuelvo a ver los libros y digo, este libro, ¿de qué hablaba este libro? Y me cuesta traerlo. Y en algún punto, más en esta época en la cual han habido cada vez más personas, o sea, la gente dice, libros igual a conocimiento, conocimiento igual bueno, voy a consumir la mayor cantidad de libros posible y quizás nosotros que venimos leyendo muchos años te das cuenta que no es tan directo y necesitas de alguna manera generar una retención o una forma de traerlo de vuelta que es difícil. Así que vos hasta ahora estás ahí en la lucha también. Sí, me cuesta. Y soy cada vez más partidario
Ujú. de releer, o sea, no leer tantos libros nuevos, que me cuesta, porque me encanta, pero de decir, oye, ¿cuáles he leído los últimos 5 años que realmente me dejaron huella? Y volver a leer esos. Creo que es bueno leer más veces libros buenos, más que simplemente seguir añadiendo más libros, ¿no? Por poner el check de leído, leído, leído. Pero sí, lucho con eso cada día, ¿no? De, oye, releo información del pasado que creo que me puede ayudar y quiero refrescar, versus leer un libro nuevo, porque al final, obviamente, ese algoritmo de decisión de qué leer es importante, porque cada día se publican un montón de papers, un montón de libros y, por tanto, necesitas algún tipo de algoritmo que te ayude a tomar esa decisión. Oye, mi tiempo mejor lo invierto releyendo un libro bueno, que en su momento me gustó mucho, pero creo que necesito darle otra leída para absorber bien esa información, o me voy a leer este libro nuevo que acaba de salir y que, por tanto, me va a aportar nuevo conocimiento, ¿no? Y es difícil, o sea, al final es imposible llegar a todo, ¿no? Yo soy fan también de los audiolibros, estoy suscrito, bueno, en este caso a Audible de Amazon, pero hay muchas alternativas, porque también me permite aprender no solo, aparte de los podcasts, ¿no? No solo cuando estás con tu Kindle leyendo o en el ordenador, sino pues cuando estás paseando o cuando estás conduciendo. Entonces, esos espacios, entre comillas, muertos, también son oportunidades de aprender, ¿no? Y para muchas personas representa 2, 3 horas al día. Pues horas de metro, de autobús, de coche, de paseo. A ver, de nuevo, tampoco hay que obsesionarse. O sea, yo a veces peco un poco pues de sentir que si no estoy aprendiendo algo, como que estoy perdiendo el tiempo, y tengo que también poner un poco ahí esa separación, de decir, oye, que no hacer nada también es importante, no hacer nada también Descansar un poco también, claro. exactamente. Pero bueno, el mensaje es que tenemos también la tecnología que tenemos ahora mismo, nos permite realmente que quien quiera aprender tiene miles de oportunidades de aprender. Y esto sin entrar en todos los cursos que hay. Hay plataformas como edx.org, donde tienes cursos de Harvard, de Berkeley, de MIT. O sea, la información está. O sea, estamos en un mundo que creo que nadie podría haber imaginado hace 25 años, en el sentido de que las universidades, por supuesto que tienen valor, pero que no es un tema de conocimiento. O sea, si realmente tienes el interés de aprender algo, sea lo que sea, el conocimiento está ahí, ¿no? Entonces es cuestión de dedicarle tiempo, de cada uno el que pueda, pero creo que nada supera la curiosidad intelectual, ¿no? O sea, si tienes curiosidad intelectual, interés real por aprender algo, esa es una gran ventaja competitiva. O sea, el problema que tenemos ahora mismo es de déficit de información. No hay un déficit de información, de hecho hay un exceso de información. Lo que hay es un déficit de interés por aprender, desde mi punto de vista. ¿Te podrías expandir un poquito en eso que acabas de decir? Porque es bastante interesante. ¿Por qué decís que hay un déficit de interés en aprender? Bueno, por lo que te digo, porque seguimos un poco con este modelo casi industrial del siglo XX, de la única forma de aprender. Si quiero aprender algo, pues es que tengo que apuntarme a la universidad, tengo que hacer una formación reglada. Y por supuesto que la información, información, iba a decir, la formación o la educación reglada tiene un papel, y de hecho, en el caso del ámbito de la salud, necesitas un título para poder ejercer ciertas profesiones, que me parece muy bien, no estoy diciendo que no, pero siento muchas veces que la gente es un poco victimista, ¿no? En el sentido de, oye, quiero aprender tal cosa, pero es que no tengo el dinero para apuntarme a un curso, o es que no encuentro el profesor que tal. Entonces, por supuesto que los mentores son buenos, pero repito, vete a edx.org y mira qué cursos hay ahí. Vas a poder aprender de lo que quieras, de biología, yo qué sé, de inteligencia artificial, de programación, de lo que quieras, ¿no? Tenemos, no sé ahora cómo está la cosa en Argentina, pero en España tenemos una tasa de paro enorme. Sin embargo, yo no conozco ningún informático que sepa de ciertas cosas que esté en el paro. Es muy raro, hay una demanda enorme, ¿no? Entonces, ¿por qué no dedicas parte de tu día a aprender sobre estas cosas? A aprender de programación, a aprender de, repito, inteligencia artificial o programación web. Hay un montón de profesiones, de habilidades que están muy demandadas. Entonces, si tú dedicas parte de tu día a aprender, a desarrollar esas habilidades, no te va a faltar el trabajo, ¿no? Y entiendo que cada uno tiene sus limitaciones, tiene el tiempo que tiene, pero repito, que veo que no hay un problema de déficit de información, la información está, falta ese interés, ¿no? Esa motivación realmente por aprender, y es una pena, o sea, porque al final
o sea, siempre digo que tenemos aquí más conocimiento que la biblioteca más grande de hace 50 años. Está aquí. Todo eso, hay aquí 200, 500, miles de bibliotecas, ¿no? Y la gente no lo aprovecha. Y sin embargo, los ves ahí en el autobús haciendo scroll en el Instagram, ¿no? Y repito que está bien, que yo también me gusta meterme en Instagram un rato cada día, pero cuando gran parte de tu tiempo libre se dedica a eso, a estar ahí metido en las redes sociales y no a adquirir conocimiento, pues es normal que después en la vida no estés donde te gustaría estar. No hay una relación directa entre las cosas que sabes y las habilidades que desarrollas y cómo te va finalmente en la vida. Entonces, creo que la gente, si entendiera esto, pues le daría más importancia al aprendizaje y al desarrollo, como digo, de habilidades. Te voy a llevar ahora al otro extremo del interés por aprender. Porque muchas veces pasa también, y esto pasa mucho con el ejercicio puntualmente, que siempre está esa idea de que hay algo más, ¿no? Siempre, o sea, de hecho, probablemente siempre va a haber algo más. Pero pues digo, ok, quiero de repente, no sé, ponerme en forma, o me voy a meter en temas de dietas. Y yo digo, ok, voy a sentarme a investigar de dietas. Y te pones a investigar de dietas y cada vez hay más, hay más, hay más, hay más. Y vas mejorando y probablemente si sos proactivo, probablemente vas aplicando y vas metiendo. ¿Cuándo es el punto en el cual vos llegas a, por ejemplo, con los temas que vos investigás, a un punto en el que vos decís, ok, hasta acá llegué, no voy a seguir pasándome de rosca, por así, no sé si ya dicen así, nosotros decimos pasándonos de rosca con un tema. ¿Hasta cuándo le pones un freno? Sí, yo en ese sentido soy fan pues, del famoso Pareto, ¿no? De la ley de Pareto del 80-20. Evidentemente hay un punto a partir del cual entramos ya en la zona de rendimientos decrecientes, ¿no? Por poner un ejemplo, nutrición, pues hay un punto a partir del cual meterte ya en la parte más fisiológica no aporta mucho. O sea, me explico, ¿no? Por poner una analogía que sea un poquito más entendible. Podemos hablar de las calorías, de los macros, de los alimentos. Eso es fundamental, ¿vale? Si entiendes bien eso, te diría que tienes el 60% del conocimiento básico que una persona normal necesita para comer bien, para entender bueno, ni siquiera, pero, o sea, para comer bien y entender realmente lo que está haciendo. Luego podemos entrar, por ejemplo, en el tema de la crononutrición, que es cómo los horarios de comida, si hacemos ayuno o no, si comemos por la noche o no, que es interesante, pero desde luego es menos importante. Y luego podemos entrar incluso en cómo los alimentos nos afectan según las estaciones y cómo la temperatura afecta si oxidas más grasa o utilizas más carbohidrato. Son cosas fascinantes, pero estamos hablando ya del 1% de importancia, ¿no? En cuanto al efecto de los alimentos en la salud. Entonces, para mí depende un poco de tu interés. Quiero decir, a mí este tipo de cosas, ¿no? Me parecen fascinantes y me interesan, por tanto, sigo escarbando y sigo encontrando cosas que me gustan. Ahora bien, cuando hago un libro como un libro que publique como editorial de salud salvaje, pues no entro en todos estos detalles, porque entiendo que para una población general eso entramos claramente en esta zona de rendimientos decrecientes, ¿no? Y el problema que tienes cuando hablas de 100 cosas es que la gente interprete que todas esas 100 cosas de las que hablas son igual de importantes, y claramente no lo son. Entonces, para mí, también de cara a la divulgación es un tema importante. Es decir, cómo soy capaz de hablar de las cosas que me importan, de casi todas las cosas que me interesan, pero sin que la gente pierda la perspectiva de cuáles son realmente importantes, ¿no? Y no es fácil, ¿no? No es fácil. Entonces intento pues, crear una especie de mapas mentales, decir, mira, todo esto importa, ahora bien, esto importa mucho más que esto, entonces si solo tienes tiempo o interés en hacer 3 o 4 cosas, haz estas, no hagas estas de aquí, ¿no? Bueno, vos sabes que te voy a hacer una pregunta que yo la tuve, no con vos particularmente, pero que me han hecho respecto de vos, personas. Hace un tiempo atrás estaba leyendo un libro de Pavel Tsatsouline que se llama Power to the People y después leí Kettlebell Simple and Sinister, ¿no? Y leí uno y después leí el otro porque estaba leyendo temas del tema y me pregunté, ¿cuál hago? Fue una pregunta que me hice automáticamente, ¿con cuál me quedo? ¿Qué hago? ¿Peso muerto? ¿Con kettlebell? ¿Tengo que hacer las dos? Y te da esa sensación de que me estoy perdiendo. Y me he pasado en un par de conversaciones hablando, que están hablando de algún artículo tuyo, o hay varias personas que siguen todo el tema de los guerreros espartanos, que vos trabajas eso, y me he preguntado, ¿cuál es el libro para empezar? Y sé que es una pregunta súper compleja porque automáticamente viene la respuesta, depende,
Pero ¿qué les decís vos cuando te preguntan eso? Sí, sí, no, es una pregunta muy válida, porque es cierto, ¿no? Cuando tienes tanta información, pues es muy fácil caer en la parálisis por análisis. Es decir, oye, tengo tantas opciones, ¿qué hago? Y al final no hago nada, que es la paradoja de la elección, ¿no? Que de hecho hay papers sobre el tema. Yo por eso, en mi caso, si la gente va a la zona de programas, finalrevolucionario.com/programas, pues ahí intento pintar una pirámide, ¿no? Y en la base pongo desencadenado y el plan revolucionario. Es decir, empieza por aquí. Esta es la base. Oye, empezar a controlar tu propio cuerpo. Olvídate de kettlebells de momento, de barras, de mancuernas, de máquina. Tu propio cuerpo. Oye, eres capaz de hacer flexiones, de hacer dominadas, de hacer sentadillas, de moverte más o menos bien. Y alimentación equilibrada, olvídate de cetosis, de ayuno intermitente, no, aprende a comer bien, a separar los alimentos buenos de los malos, cómo estructurar un plato saludable, de cómo hacer recetas básicas, ese es el punto de partida, ¿no? Y lo pongo en la base de la pirámide, de hecho lo vendo como un pack, oye, empieza aquí, este es el punto de partida. ¿Qué ocurre? Que mucha gente después va a querer seguir progresando porque encuentra que hace eso, le va bien, pierde peso, gana músculo, se encuentra mejor, tiene más energía y dice, oye, quiero más, ¿no? Quiero seguir mejorando. Digo, oye, pues mira, una vez que controlas tu propio cuerpo, me parece muy interesante aprender a controlar objetos externos. Y ahí te recomiendo empezar con la kettlebell, ¿vale? Empezaríamos con efecto kettlebell. O en el caso de la nutrición, una vez que tienes una alimentación saludable, creo que es muy interesante empezar a hablar, por ejemplo, hacer ayunos intermitentes e incluso algún ciclo de cetosis. Pues tengo el programa de 0 a Ceto, ¿no? Que te explica un poquito más todas estas herramientas que antes comentábamos. Y si con la kettlebell en algún momento se te queda corta, pues mira, si tu objetivo ya es ganar más masa muscular, pues tengo ya libros como Barra Libre para hombres, Guerra Espartana para mujeres, donde entramos un poco más en detalle en cómo maximizar la ganancia de masa muscular, unir la alimentación con entrenamiento. Entonces tengo muchos programas, pero intento que la gente tenga cierto roadmap, ¿no? Como una estrategia de progreso para que no se pierda. Es decir, oye, mira, tengo todo esto, ahora bien, no todo es igual de importante. Entonces, ¿dónde estás tú? Y hay gente que dice, mira, yo la parte de calistenia, de entrenar con mi propio cuerpo y la parte de la nutrición saludable la tengo clara, quiero irme directamente a Barra Libre o a Guerra Espartana. Genial, pero que sepas que si vas a este punto es porque has superado ya estas etapas anteriores. Entonces creo que es importante a la gente que darle esta visión, ¿no? Decir, oye, el objetivo es llegar hasta aquí, pero no te saltes etapas, tienes que empezar aquí, puedes progresar aquí, y creo que es importante. Bien, ¿cómo me podrías repetir la URL para que todos la escuchen bien? fitrevolucionario.com/programas. Ahí la gente va a encontrar los libros y un poco esta pirámide que comento, donde se intenta explicar el orden en el que aconsejo hacer los programas. Bueno, me estoy dando cuenta de que estamos llegando al tiempo que deberíamos. Creo que podríamos hacer esto por horas. Yo, por lo menos, Seguro. podría hacerlo por horas. Pero bueno, Marcos, te quiero agradecer muchísimo por venir a compartir este rato. La verdad que tenía muchas ganas de hablar con vos de estos temas que hablamos. Creo que no son los que siempre hablas en tus entrevistas, pero tenía muchas ganas de saber cómo lo veías porque sé que sos muy bueno haciéndolo. ¿Algún llamado a la acción para las personas que están del otro lado? A ver, por completar un poco la idea que decía antes, ¿no? Y además sé que tu audiencia, el problema de esto es que las personas que más beneficio obtendrían de esto seguramente son las que no nos están escuchando. Las personas que nos están escuchando seguramente ya sean conscientes, ¿no? La gente que te sigue a ti, pues seguramente sean conscientes de la importancia de aprender, de estructurar hábitos, etcétera. Pero bueno, quiero resaltar esa idea. Quiero resaltar un poco esta idea de que realmente tenemos muchas cosas malas en el mundo moderno, por supuesto, pero creo que vivimos en la mejor época de la humanidad. Creo que la gente es muy pesimista en general, ¿no? Siempre estamos... yo soy mucho de aprender del pasado, pero a la vez creo que no podemos romantizar el pasado y que tenemos un momento, una oportunidad única como humanidad, ¿vale? Y creo que el futuro es brillante, pero somos capaces de aprender, de seguir aprendiendo, de seguir aprovechando el conocimiento. Al final somos lo que somos como Homo sapiens porque hemos aprendido, porque hemos desarrollado tecnologías y conocimiento y por suerte Internet, la web, pues han permitido democratizar todo este conocimiento. Entonces, como llamada a la acción, simplemente eso, que todo el mundo se reserve lo que pueda, y algunas personas será 15 minutos, en otras será 2 horas, pero que nunca deje de aprender. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer entonces, en lugar de Marcos, el pitch que hay que hacer, porque les recomiendo profundamente que vayan a fitnessrevolucionario.com para ver más de los artículos de Marcos. Como les dijimos, tiene un podcast, así que
si disfrutan de escuchar podcast, pueden escuchar su podcast también. Gracias, Marcos, como te dije recién. Y muchas gracias a todos ustedes que están ahí del otro lado, como siempre. Les recuerdo que si quieren enterarse de todos los episodios que salgan del podcast, pueden buscarnos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que disfruten de escuchar sus podcasts como Super Hábitos. Ahí les va a ir notificando frecuentemente sobre los episodios que saquemos, que son 2 veces a la semana. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y nos vamos a estar escuchando la semana que viene en otro episodio. No sé si sale la semana que viene. Siempre me pasa lo mismo, porque ahora son 2 por semana, entonces ya perdí la coordinación. Nos vamos a estar escuchando en el próximo episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.